Bueno, esta tecnología es una maravilla, pero saca mis últimos 5 pelos a veces. Pero puedes imaginar cuando yo comenzaba a trabajar en Sudamérica, fue 1972, y yo estaba feliz de tener algo que se llama una grabadora de cinta para poder grabar las sesiones. Y ahora estamos, yo no sé cuántos miles de millas separados. Yo estoy en el rincón nororiental de los Estados Unidos y ustedes están en el rincón suroccidental de las Américas, y podemos vernos y oírnos y pensar y celebrar juntos. A mí me parece una maravilla. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Vamos a hablar hoy de la esencia de GFSC. Y eso es cuando nosotros comenzamos a trabajar. Nadie ponía ni 5 centavos para ayuda psicosocial, para el rescate psicosocial de estas personas y los primeros respondedores que los estaban ayudando. Todavía recuerdo en la tragedia de Armero, que vamos a hablar en un momento. Vamos a hablar un poco de la historia de GFSC. Luego vamos a hablar de 4 lecciones: las emociones contagiosas, el duelo que sí duele, el riesgo de trauma vicario, y puede ser que nunca has oído ese término antes, porque la neurociencia apenas hace como 8 años lo reconoció como una enfermedad mental, y las 5 estrategias de prevención de este trauma. Entonces, ¿cuál es la historia de GFSC? La foto que debes estar viendo, ¿están viendo la foto? Ah, qué bueno, ok. Yo estoy viendo a ustedes, al menos los de ustedes que están en la parte izquierda de mi pantalla, y si dejas de oírme o dejas de tener una imagen, mueva su mano como un loco, por favor, para que podamos creerlo. Ok. Ahora, algunos de ustedes todavía son demasiados jóvenes y bellos para recordar qué pasó en Colombia en 1985. Yo estaba por pura casualidad en Chile en ese momento, y tan pronto como oí de esto, un funcionario del gobierno que había sido cliente mío en psicoterapia me llamó y me rastreó para pedirme que regresara, porque se deshieló todo un glacial y todo el agua y el barro completamente cubrió la ciudad de Armero, Colombia. Armero fue una de las ciudades más bellas de Colombia y ya no existe. No hay nada que queda de Armero. Y como resultado, murieron 25,000 personas. Yes, sí estás leyendo correctamente. 25,000 personas murieron, y muchas de las personas que murieron fueron las personas intentando ayudar a rescatar los sobrevivientes.
Y cuando yo regresé a Colombia y vi eso, juré con mis colegas que íbamos a formar una organización que ayuda a las comunidades a estar listos para enfrentar este tipo de tragedia y saber lo mínimo para poder ayudar no solamente a las personas refugiados y víctimas, sino también los unos a los otros. En los últimos 33 años, hemos formado más de 1,000 personas en la intervención facilitadora en desastres y otras necesidades comunitarias. Más 11 países latinoamericanos han visto nuestro trabajo y nos han llamado para ir a la China, a Australia, a Nueva Zelanda, a Europa y varios otros países en el mundo. Como dice nuestro nombre, somos facilitadores. Y como estaban hablando, o estaba hablando hace unos momentos, Yelmo, nosotros somos facilitadores. ¿Y qué quiere decir eso? Que facilitar es una profesión dedicada al arte, ciencia y tecnología de posibilitar, catalizar, agilizar, potencializar, fortalecer o acelerar un proceso de transformación psicosocial en el sistema cliente o consultante. Lo que es más importante que esto es lo que no somos. No somos poseedores únicos de verdad absoluta. Ay, perdón. Saludos. Ay, ok. No somos poseedores únicos de verdad absoluta. No somos proselitistas, ni jueces, ni salvadores, ni víctimas, ni perseguidores. Somos facilitadores. Ayudamos a las personas a usar sus propios recursos para superar el proceso de duelo y para ayudar a otros que están sufriendo las tragedias como Armero. Desde Armero hemos trabajado en más o menos 70 tragedias a nivel mundial. He visto todo lo que quiero ver de desastres. He visto lo que estoy seguro ha sido lo peor en New Orleans después del huracán que mató miles. En China, donde miles murieron cuando ciudades completas fueron destrozados. Y puedo contar historias de terror toda la noche, pero no voy a hacerlo. Lo que sí hacemos es formamos personas, GFSC, cuando digo lo que hacemos, estoy hablando en plural para GFSC. GFSC forma otras personas, algunos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y algunas personas que ni siquiera han terminado colegio, la universidad. Y ellos han salvado muchas vidas y han salvado la vida mental y psicológico de centenares y centenares y centenares de personas en estas tragedias. Las emociones son contagiosos, nuestra primera lección. Tenemos que entender
cuando tú llegas a casa mal de gadejo, mal geniado, te garantizo que tus 3 hijos, tu suegra, tu esposa y tu perro y tu gato, todos lo saben. Porque las emociones son contagiosos. Algo descubierto por los neurocientíficos fue propuesta como una hipótesis hace muchos años, pero ya tenemos las pruebas neurocientíficas que con emociones, las emociones son contagiosos. Si estoy mal de gadejo, entonces las personas que me rodean van a sentir estas emociones negativas. Si estoy feliz como estas chicas y estos niños, ¿cómo puedes no estar feliz estando con ellos? Porque emociones son contagiosos. Vamos a mirar una breve video donde una famosa psicóloga dedicada a este trabajo en España. Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean? Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Mel-Sophie Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones, a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Y cómo contagiamos emociones positivas?
Mi madre no me dio el carnet porque tenía una partida. Ella pesaba. Ya la tenía que Anunciat el Reixac, Manresa. ¿Y nosotros, a diario, qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. You got some silver screen stars in your hand. You got some silver screen stars in your hands. You got the whole world in your hands. And now you're traveling with sound in your hands. And now you're traveling with sound in your hands. And now you're traveling with sound. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo le haces sentir. No es magia, es inteligencia emocional. Ok. Obviamente, no vamos a poner papelitos para decirse feliz o hacer experimentos con risas de 15 añeros en un sitio de desastres. Pero esto es algo que es común en todos los sentimientos y las emociones humanas. Si nosotros en nuestro trabajo con ellos miramos el lado positivo, sobrevivieron la tragedia, su familia está a salvo, su casa puede ser reparado. Si concentramos en lo positivo, la persona se recupera según estudios en la Universidad de California, se recupera del trauma de un desastre como esto 4 veces más rápido que las personas que están constantemente comparando sentimientos y emociones negativas. Mira lo que me pasó, que no me dieron el cheque, que no tengo cómo comprar esto. Estas personas que pueden luchar y usar emociones positivas como amor, como compasión, como empatía, pueden cuadruplicar la velocidad que víctimas de tragedia pueden recuperarse.
Y en los cursos que van a poder recibir de GFSC, y Yelmo y su grupo de profesionales van a entender mucho más de estas emociones. Segunda de las 4 lecciones, el duelo sí duele. Esto puede parecer obvio, pero no podemos con la cabeza saber cómo está sintiendo la otra persona en su corazón, con su susto, en su estómago, con sus intuiciones. No vamos a poder ayudarlos con lógica. El duela. Entonces, miramos brevemente este proceso de duelo que voy a repasar rápido porque estoy seguro que Yelmo y su equipo van a poder ofrecer cursillos para aprender más. Comenzamos con un acontecimiento traumático. Luego, la primera reacción de todos los seres humanos es la negación. No hay ningún ser humano que no sienta la negación. Tiene diferentes grados de fuerza, como veremos en un momento, y dura a veces unos segundos y a veces 6 meses en lo que se llama enfermedad mental. Y esta negación alterna con nuestras reacciones iniciales. Nosotros tenemos 6 cerebros, no 2, no 1, no 3, sino 6 cerebros. Y es importante reconocer que esta negación y estas reacciones iniciales son la parte más primitiva de nuestro ser, la parte que a veces se llama la parte de los animales, la parte de culebras. Es un vestigio de animal que todavía queda en nuestro cerebro, y ante un acontecimiento traumático, todos tenemos una negación y una reacción inicial que veremos en un momento. Esta nos lleva a una crisis, y es interesante que los chinos hace 4,000 años tenían estos 2 símbolos que juntos significan crisis, pero cada uno tiene su propio significado. Uno significa oportunidad, el verde, y uno significa peligro, el rojo. Crisis es una combinación de peligro y oportunidad. Y nuestro trabajo es ver la parte de la oportunidad, a abordar cualquier peligro para evitarlo y ayudar a los demás, primero en nuestra familia, en nuestro barrio, y luego con otros que están con quienes tenemos contacto después de una tragedia, para entender que no es el final del mundo. Y estos 2 tienen 2 resultados diferentes. Los que podemos aprovechar la oportunidad, podemos reconstruirnos como personas, reconstruir nuestras relaciones
con otras personas, reconstruir nuestros grupos y barrios y reconstruir toda la comunidad o la ciudad o el estado. Cuando estuve en uno de los terremotos en Colombia que había matado varios estudiantes y sus profesores, no fue masivo, pero fue sumamente traumático para los niños chiquitos en el colegio, ver los cuerpos de sus amiguitos volando por el aire y chocando contra un árbol. Y fue horrible. Nosotros con ellos comenzamos un programa para niños y uno de los libros a los cuales tendrás acceso, y les voy a dar el website cuando terminamos. Uno de los libros que escribí fue para niños. Cómo ayudar a los niños con dibujos de otros niños y historias de otros niños. Tú puedes comenzar esto una semana, 2 semanas después. Depende de lo serio de la negación y las relaciones iniciales. El peligro, por supuesto, nos da una crisis secundaria y nos devuelva a otro trauma y a revivir el mismo proceso u otros procesos. Hoy en día, las neurociencias nos están diciendo algo que es completamente opuesto a lo que yo decía a los refugiados y a los miles y miles y miles de sobrevivientes con quienes he trabajado y los miles de facilitadores que hemos formado. Siempre decíamos, debemos ayudarlos a repasar y revivir el trauma. ¿Sabes lo que están diciendo los neurocientíficos hoy en día? Algo que nunca pensé, que lo tenemos completamente mal. No debemos forzarlos a revivir algo que no quieren revivir. Hay otras estrategias mucho más productivas que ustedes aprenderán. La negación es una reacción natural que nos ayuda a prepararnos para afrontar nuestra realidad dura. Viene directamente desde la parte reptil de nuestro cerebro y nos salva la vida una y otra vez. Pero hay diferentes niveles de negación. Inicialmente tendemos a negar primero la existencia del problema. No, ¿qué terremoto? Yo no sentí nada. Y hay personas quienes tienen esta respuesta minutos, horas, días después. Yo recuerdo un brillante médico que no pudimos localizar después de la tragedia en Colombia que mencioné. Perdón. Y lo encontré yo caminando semiconsciente
en la casa de sus padres, donde no había ido durante 20 años, pero después de la tragedia y por su reacción, este brillante médico solamente tenía en su mente que tenía que encontrar a su papá y su mamá. No reconocía la existencia de un problema hasta que yo personalmente supe decírselo varios días después del terremoto. La segunda es el significado del problema. ¿Cuántas veces hemos oído de personas en las zonas de peligro decir, ay, terremotos, los tenemos todos los días, no son nada? Nosotros podemos manejar cualquier cosa. No, ¿cómo así planear? No hay nada que planear. Entonces, la segunda nivel de negación es negamos el significado del problema. El tercer nivel son las opciones disponibles de cambio. Nuestro principal problema en Ecuador, después de un terremoto, mató a algunos 400 personas en una comunidad indígena, fue que nadie quería considerar las opciones que tenían. Asistir a un taller, hablar con un consultor o un psicólogo. No, yo no necesito esto, no necesito psicólogos. Y finalmente, tendemos a negar los recursos y las personas que pueden dar ayuda. ¿Cuántos viejos me decía a mí? Yo es como les mencioné, yo estaba en Chile cuando el primer desastre que atendí en Colombia sucedió. Y regresé para trabajar con el gobierno y armar de universidades, médicos, enfermeras, trabajadores sociales para ir a la zona y estar preparado a abordar el tema de la reacción emocional al desastre, no solamente cómo reconstruir mi casa. Y hubo uno tras otro, chochomeco como yo, diciendo, ¿qué puede decirme una enfermera de 24 años? Ella no puede decirme nada. Yo escucharé a mi médico, pero esta niña no puede decirme nada. Esa es la cuarta categoría de las formas que ante todos los traumas y retos grandes en nuestra vida tenemos. Y con toda seguridad, ustedes pueden identificar estos en tu vida día a día ante cualquier mini crisis. Y las reacciones iniciales son físicos. La persona necesita 10 horas de sueño por día. La persona es sujeto a muchas enfermedades. Mental y emocionalmente puede tener una crisis psicótica muy serio, pero no van a hacer lo que hicieron todos los jóvenes médicos y enfermeras de la Universidad Nacional después de llegar. Se fueron de pueblo en pueblo dando tranquilizantes. Tranquilizantes son lo peor que puedes dar a una persona que está enfrentando una crisis. Social, todas las relaciones sociales cambian.
Perdimos amigos. Otros que eran amigos dejan de serlo. Otros que nunca eran amigos llegan a ser tu amigo más llegado. Y a nivel espiritual hay dos extremos. Después de una tragedia, muchísimas personas o se ponen fanáticos religiosos o culpan a Dios por la tragedia. Los dos extremos. Estas no son enfermedades mentales a menos que la persona sigue con ellas por no haber tenido acceso a alguien como ustedes para explicarles lo que les estoy explicando a ustedes y lo que puede ver en los materiales escritos que Yelmo tiene. La tercera lección es el riesgo de trauma vicario. Esto es un descubrimiento muy nuevo. Trauma vicario es una condición de sufrir en carne propia lo que una persona que fue directamente afectado sufrió. Completo con los dolores, con los malos sueños, completo con la parte física de no querer hacer nada sino quedar en la cama todo el día. Y se llama trauma vicario. El mayor riesgo, dijo Raúl García, es no tomar ningún riesgo. Entonces tenemos que tener el riesgo. Pero cuando lo normal se convierta en peligro, tenemos que pedir ayuda para nosotros y para otros. Cuando se intensifican estas emociones dolorosas o se duran durante mucho tiempo es 2 o 3 semanas, puede provocar una reacción negativa en nosotros que se llama el trauma vicario. Sucede que nos contagiamos con el estrés y con todas las emociones negativas que la persona afectada tiene. ¿Recuerdas en la primera lección vimos cómo contagiamos con las emociones? El resultado, si no ayudamos a la persona a entender eso, es un caso muchas veces clínica del trauma vicario. ¿Cuáles son los síntomas en nosotros, los que estamos llamados a ayudar y los otros que quieren ayudar? Frecuentes estallidos de ira, miedo o llanto, pérdida de sentido de significado, pérdida de confianza en sí mismo, toma de decisiones inapropiadas o radicales, crisis en las relaciones de pareja y familia, tendencia de controlar excesivamente a otras personas o de exceder en autosacrificio. Y casi siempre la negación o la racionalización de las emociones propias o de las demás. No, usa tu cabeza. No tienes por qué sentir eso. Peor cosa que puedes hacer. Tú puedes decir, no, mijito, no entiendo el dolor que tienes, pero sé que es peor que el peor duelo o el peor miedo o el peor sufrimiento que yo he tenido. Yo no sé cómo te sientes. Y no voy a decirte cómo te sientes, pero voy a decirte cómo los médicos y los científicos dicen que podemos acortar el tiempo de duelo, pero nunca descalifica la emoción. Ahora,
Tú puedes posteriormente mirar a eso y ver cuáles son tus reacciones más frecuentes con esto. Y algunas personas reaccionan diferente. El riesgo de sufrir el trauma vicario es mayor cuando el facilitador o facilitadora interioriza o racionaliza sus emociones contagiadas. No quiere parecer floja. No, yo me siento bien, pero su cara está mostrando temor o tristeza o histeria. Aislarse de otros o convertirse en lobo solitario, como el médico que mencioné. Un exceso de estrés y fatiga. Uno de los problemas más difíciles en Taiwán con las tragedias allá que mataron a miles de personas fueron los grupos de ayuda no se dejaron tener estrés o fatiga y insistían en ser los machos o ser las permanentes y no hizo nada para entender su propio estrés y su propia fatiga. No cuidarse de sí mismo. Vemos eso en cada tragedia. Entramos con un grupo de enfermeras o psicólogos jóvenes, muy inteligentes, muy dedicados, muy dispuestos a trabajar y verlos caer mientras pasan los días. Tomar riesgos excesivos. Tener expectativas poco realistas. Una mujer, después de una tragedia en Perú, insistió que ella quería ir y solo a buscar si otras casitas de los indígenas habían sido afectados por el terremoto. ¿Qué puede hacer ella sola allá? Última lección, las estrategias de prevención. Hay cosas que podemos hacer y con esto vamos a cerrar para escuchar sus preguntas hasta que Yelmo me desenchufa la conexión. Estas acciones pueden reducir considerablemente el riesgo de trauma vicario. No lo elimina, pero reduce sustancialmente cuando tú vas a trabajar y otros que tú conoces van a trabajar. Y estoy seguro que Yelmo y sus colaboradores van a hablar de esto en sus talleres que van a tener disponible para ustedes. Número 1, reflexionar sobre tus propias reacciones y propósitos. Aquí puse una lista que puedes mirar después, porque van a tener una copia de todas estas diapositivas y del video. Tendrás acceso a estos para tu uso con otros. Sin costo. Estas son las preguntas que tienes que hacerte a ti mismo. ¿Qué da significado y propósito a mi vida? ¿Cuál es mi esperanza para los resultados de mi trabajo? Cuando yo tenía equipos de psicólogos y otros facilitadores que mandaban a los diferentes desastres, yo me senté con ellos y hicieron estas preguntas. Cada uno tenía que contestarlos primero desde su punto de vista.
Y luego tenían que seguir haciéndose las preguntas y cuidándose los unos a los otros de lo que ya hoy en día sabemos que se llama lo que acabamos de ver sobre sobre esta enfermedad que puede llegar a los que quieren, no solamente son víctimas, pero quieren ayudar. Prevención número 2. Recordar y ejercitar tus propias fortalezas. Siempre estamos oyendo a personas dicen, no, yo no tengo nada de coraje. Yo no tengo nada, yo no puedo ir allá. ¿Ah, no? Pues yo te conozco una persona muy tenaz y muy honesto. Estas son subcategorías de coraje. ¿Y justicia qué tiene que ver justicia? Justicia tiene que ver con trabajo en equipo, ecuanimidad y liderazgo. Y templanza en la mitad de un terremoto, sí. El perdón, la modestia, la prudencia, el autocontrol. Estas son parte de los 24 fortalezas que tú tienes en tu historia, en tu memoria, en tu cerebro. Tú tienes cada uno de estos. Cada uno de estos 24. Ahora, lo que puedes hacer es mirar esto más de cerca y decidir cuáles 5 tienes los más desarrollados y cuáles 3 necesitan un poco más desarrollo. Porque todos te ayudan a prepararte para esta peste que nos sigue cuando estamos en las escenas de las tragedias. Prevención 3, reconocer y respetar tus límites. Esta fue La Guaira, Venezuela, en el año 2000. Montaña, mucha lluvia. La lluvia y el barro se convirtió en un mar de barro, pero con la consistencia de una enorme taza de café. Bajó todo esto antes, toda esta foto estaba llena de casas. Mi equipo de trabajadores en Venezuela eran muy ansiosos. Habían tenido su curso antes, estaban súper preparados, pero no habían vivido qué es una tragedia. Entonces se fueron con sus botas y comenzaron a caer de exhaustión el primer día. O no podían manejar la crisis de las otras personas. Esta es cuando vimos la importancia de saber cuáles son nuestros limitantes. Nuestras metas son retantes, pero si son razonables, son realistas o exceden lo que tú puedes esperar de ti mismo en situaciones de catástrofe. Una cosa es aconsejar a tu nieto sentado en tu sala. Otra cosa es enfrentar un niño de la misma edad de tu nieto que acaba de tener toda su familia desaparecido y nadie más sobrevivió. No es lo mismo.
y tenemos que preparar para este tipo. Y finalmente, no se olviden a recargar frecuentemente tus baterías. Muchos de ustedes saben esta famosísima frase de Reinhold Niebuhr, que es uno de mis favoritos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valorar para cambiar los que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia entre la una y el otro. Y si no tienes esto en tu casa o en tu cuaderno, por favor, ponlo allá si vas a seguir trabajando, porque es la mantra de los que trabajamos con desastres. ¿Y cuáles son algunos de estos reductores de estrés cuando estás allá en la escena o en una situación de emergencia? Comenzar tu día con 5 minutos de meditación sencilla. Puede ser una oración, una visualización, una práctica de yoga, un ejercicio de respiración o todos juntos. Yo nunca permitía a mis equipos salir de sus carpas sin hacer sus 5 minutos de meditación. Segundo, no hablar de su trabajo durante las comidas, ni con tus colegas, ni con los damnificados. 3. Parece que se me frizó. Okay, let me try again. Bueno, creo que pueden verlo así. Dedicar un tiempo, 1 o 2 veces por semana en la sede del desastre a un pasatiempos artístico o creativo no relacionado con su trabajo. La mayoría de mis facilitadores eran mujeres. Y cada martes y viernes sacaron media hora para su tejido, para tejer. Y esto fue la mejor medicación que ellos podían tener. Elogiar frecuentemente las fortalezas de los demás y las acciones y logros positivos que éstas se generan o han generado. Cuando tú recibes un elogio sincero, tu cerebro está inundado con oxitocina, que es la droga del bienestar. Cuando tú estás pensando cómo eres de floja, que no tienes ganas, que fulano es un miserable, no vas a tener oxitocina, vas a tener cortisol, que va a inmediatamente cerrar la parte lógica de tu cerebro y enganchar la parte reptiliana de tu cerebro. Entonces, mucha atención a identificar, no dorar la píldora, pero identificar todas las cosas que haces y es la otra persona. Y finalmente, tomar un día cada semana sin trabajo y 2 días cada 2 semanas. Esto fue otra regla que yo tuve y mis muchachas y muchachos en diferentes partes dicen, no, estoy bien y quiero que te quedes bien. Y si tengo que manejar de Bogotá hasta la escena del terremoto, voy a hacerlo para a la brava sacarte de allá y llevarte a una ciudad para pasar un par de días.
porque el cuerpo, nadie tiene el cuerpo que puede sobrevivir eso. Finalmente, el 5. Y el 5 es algo muy de ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben de la minga chilota? Algunos de ustedes saben. Esto lo descubrí leyendo la historia de cuáles características de los indígenas de hace 400, 500 años pasaron a los que vinieron a la costa occidental de Sudamérica. Y descubrí esto, la minga chilota, que es una minga que los indígenas hacen, pero las neurociencias han redescubierto, han redescubierto que la minga chilota de hace como, se me olvidó cuántos años, creo que más de 10 siglos que estaba la minga chilota. Pero los neurocientíficos dijo que la minga chilota activaron 5 partes del cerebro diferentes y necesarios para tener éxito en nuestro trabajo. Solidaridad, trabajo en equipo, liderazgo, compañerismo y celebración. Podemos tomar lo mejor de la minga para nuestro bienestar, permaneciéndonos conectados con nuestra familia y amigos. Usando peer mentoring, mentoría de pares, donde se ayudan mutuamente. Establecer rituales de llegada, de salida, de informes diarios, de cumpleaños, de aniversario de meses en la zona. Celebrar juntos el éxito de cada uno y cada meta logrado. Y compartir tus experiencias y emociones más fuertes con una persona de confianza. La minga requiere compromisos. Y lo que quiero pedirles ahora es, después de sus preguntas, repasen esto y comprometerte a un compromiso con GFSC. Hay muchas formas en que tú puedes ayudar. Y muchas gracias por su atención. Nuestra biblioteca virtual gratuita es en www.amautaus.us. Allá están todos mis libros y puedes bajarlos gratis. Hay toda esta información, los libros que tenemos para los que trabajan con sobrevivientes y afectados por desastres. Todos los libros para niños, para adultos, están en esta dirección para tu uso gratis. Entonces, por favor, úsalos. Y espero oír de todos sus éxitos muy pronto. Preguntas. Si dejé suficiente tiempo para ellos, Yelmo. Sí, quedan 10 minutos. Javier. Preguntas, alguna duda que llevamos la próxima María al tiro, pero. Igual que muchas gracias. ¿Preguntas tienen? ¿Alguna inquietud en particular? Gilberto, tú te referiste o tomaste muchos ejemplos de desastres. Por favor, acércate un poco a un micrófono. No te estoy oyendo, Yelmo. Ok, tienes razón, me pasa el micrófono del computador. Tú te referiste principalmente a desastres. Esto que él contó también tiene referencia absoluta en crisis. Si las crisis son, digo yo, puede ser un golpe en una mano, puede ser una crisis para alguien.
en particular. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna consulta, que hacerle Gilberto, por favor, a todos. Eso. Yo, más o menos en esa línea, pensando que, por ejemplo, lo que está haciendo ahora mucho, la voy a transmitir. Si quieres, te vienes para acá. Sí, mira, aprovechan de pararte, estiran las piernas y uno cambia el ritmo, ¿no? Cuando uno está mucho rato quieto, también las personas se aquietan. Hola, Gilberto. Hola. Hola, mira, el tema es el siguiente, pensando en esto de ampliar un poco el concepto, pensando en lo mismo que decía Guillermo, de las crisis. Hoy día nosotros estamos viendo todo lo que pasa con los abusos infantiles de parte del clero católico, y personas que hoy día tienen, no sé, 50 años, 40 años, están viviendo hoy día el proceso de recién reconocer o poder decir lo que les pasó. Ahora, esto está efectivamente hoy día, por ejemplo, no sé, eran como 300 los sacerdotes que estaban siendo investigados en Estados Unidos, más todo lo que pasa acá en Chile. ¿Cómo entra este tipo de crisis en este modelo? Muchas gracias por esto, porque tomé todas mis referencias de desastres masivos, porque es más fácil ver el resultado allá. Pero tienes toda la razón. La misma esquema que tú vas a leer en los materiales que recibes del taller de Yelmo o los materiales del Yelmo o que tú bajas de mi website, es aplicable a los crisis también. Yo trabajé mis primeros 20 años en Colombia, trabajé en psicoterapia y usé esto en toda clase de trabajo en crisis. Y después me interesó por mi amigo del gobierno, después de la tragedia en Colombia, y comencé a dirigirlo más hacia tragedias. Pero definitivamente oí de algunos de ustedes que son psicólogos, saben que la persona en crisis van a mostrarle exactamente la misma secuencia de reacciones, generalmente de menor gravedad, pero sí va a mostrarlos. He trabajado con curas, por ejemplo, que han sido echados, y porque tengo varios amigos y estudiantes míos anteriormente que me mandaba los padres después de saber de su problema con niñas o niños. Y ellos y las personas afectados por las acciones del sacerdote o de la persona responsable de esto, es exactamente igual. La situación que está viviendo el sacerdote o la persona que hacen estos actos ilegales o horrorosos tiene otro tipo de necesidad psicológica y necesita o cárcel o una terapia muy seria y muy intensa. ¿Por ahí te responde, María Cecilia? Era cómo se abordaba este modelo, ese tipo de Gilberto, precisa cómo se aborda desde este modelo situaciones como esas. ¿Pueden ser las mismas recomendaciones? Mira, estoy pensando en mi amigo y colega, porque él estudió conmigo como facilitador y se convirtió en facilitador mientras siguió siendo cura. Él estaba encargada de manejar todo el trabajo sucio de
de la oficina central de la iglesia en Bogotá. Y él vino y dijo, ¿cómo uso esto? Y le dije, de la misma manera como lo hiciste en Pereira, en la misma forma que lo hicimos en otros de los desastres en Colombia, solamente tienen que tratar no a una persona y limitarte a su vida espiritual. Tienes que preocuparte por todas las 4 áreas de su vida, no solamente el espiritual. Entonces, con eso, él comenzó a formar grupos de personas afectadas por 2 sacerdotes. Estamos hablando de hace, ¿qué? 15, 20 años. Y él desarrolló grupos de autoapoyo de 8 personas cada uno. Y él enseñó al grupo a cuidar a sus compañeros de grupo, aplicando esta misma, no solamente filosofía, sino las mismas técnicas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Quería... Esteban. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho muy bien, gracias. Gracias. Lo que pasa es que quería, me surgía la idea de las crisis en los lugares de trabajo. Si para extrapolar esto, crear una unidad de crisis interna para poder tratar ciertos climas laborales que se puedan estar exacerbando los ánimos o los problemas que hayan de acuerdo a la organización de cada trabajo. Sí, de hecho, la forma que mantuve comida en la mesa durante todos los años que estaba trabajando esto, mucho de eso gratis, fue trabajar con empresas que fueron obligados a despedir números muy grandes de personas. Y me llamaron para ayudarles a tomar el golpe bien, buscar sus aptitudes, buscar sus conocimientos para participar en los estudios que la empresa iba a darles después de salir de la empresa. Algunos de ellos fueron empresas del Estado. Yo recuerdo que un trabajo que nunca pensé que iba a sobrevivir, al menos mentalmente, fue cuando el presidente de Colombia declaró que 37,000 empleados del gobierno nacional iban a ser despedidos en una semana. Y después de esto, anunció en la prensa, El Tiempo, me llamaron a mí para preguntar qué puedo hacer para ayudarles. Sí pude organizar algunas cosas como hacemos en Nicaragua. En Nicaragua, solamente 9 personas, todos ligados con la iglesia, vinieron a un taller que iba a dar sobre cómo ayudar con todos los problemas durante los años muy difíciles en Nicaragua. Y yo recuerdo muy bien la persona que me presentó al grupo, me dijo, mire Gilberto, solamente son 9, pero somos los 9 más berracos en América Latina. Enséñanos a formar otros, quienes pueden formar otros, quienes pueden formar otros. Y
mi esposa y yo nos fuimos la semana de Navidad. Se me olvidó el año, pero fue muy difícil estar allá por toda la violencia. Nos fuimos a trabajar con ellos por 4 días consecutivos y luego les ayudé, mi esposa y yo, les ayudamos a planear cómo van a tener segundo nivel, tercer nivel, 4 nivel. Y no oí nada de ellos. Y yo le estaba pensando lo peor y finalmente llamé a uno de ellos y le pregunté, ¿qué pasó? Ay, qué pena que no te hemos dicho nada, Gilberto. Ya estamos en el 7º nivel y hemos formado más de 900 personas, quienes están en toda la parte rural de Nicaragua, ayudando a la gente que está súper afectado por esta guerra interna del gobierno. Y fue interesante que todos los 9 fueron del grupo de los el grupo de los revolucionarios. Y ellos fueron tan conmovidos por el poder que ellos tenían para cambiar sus zonas rurales, que dejaron su trabajo de bombas y todo eso y se dedicaron a cubrir la gran parte de Nicaragua, teniendo pequeños grupos rurales de personas para aprender a cómo ayudarse mutuamente ante toda la violencia que estaban viviendo en ese momento. Entonces, esto sí funciona en diferentes contextos donde hay un ser humano que tiene un grado de trauma o desastre que está afectando su vida y provocando estos síntomas que acabamos de ver. Van a ser útiles estas herramientas